Búsqueda. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por atendernos a Mundo Plus TV. Mi primera pregunta es para Alba. El personaje de Aurora me recuerda a una Bernarda Alba, pero distinto, claro. Son dos mujeres empoderadas y fuertes, pero cada una tira para un lado. Pero lo que me llama la atención es que una mujer como Aurora, cultivada, con conocimientos, el conocimiento no le da libertad, al contrario, la encierra. ¿Cómo has construido tú ese personaje, bueno, con esa estética tan oscura, que es muy de Bernarda Alba, pero con tanta contraposición? Porque tampoco estamos muy seguros de que realmente sea así, pero de verdad que me ha llamado mucho la atención esa estética y decir, con lo que sabe esta mujer, y en lugar de salir al mundo, se encierra con su hija y con el conocimiento. Es que Aurora en sí mismo es una enorme contradicción y abismal contradicción y terrible contradicción que abarca miles de ejemplos en esa contradicción. ¿Cómo es posible, como dices, que una mujer con esa, como dices, con esa galaxia de conocimiento, decimos siempre, que le otorga a su hija y de un conocimiento tan avanzado, tan vanguardista, tan lúcido, un conocimiento que además quiere transferir, o ella lo dice, transferir al mundo por una sociedad digna, quiere crear a la mujer del futuro, a la mujer libre por una sociedad digna. O sea, como esas ansias civilizatorias se vuelven barbarie. Como una mujer que en nombre de la mujer, de criar a la primera mujer libre, en el momento en que su hija hace un ejercicio de libertad, la mata, no la castiga, que es lo que hace una madre progresora, normal, no, la mata. Como una mujer y unas mujeres, Hildegard, que fue referencia de la liberación sexual de la mujer, de la teoría, como pensadora en torno a las cuestiones de liberación sexual, vivían en una casa de represión absoluta en lo sexual y en lo afectivo, que es indivisible. Es que es todo así. Es una mujer oscurísima dentro de su iluminación, que lo hemos dicho y lo he dicho muchas veces, pero es el ejemplo de que los sueños de la razón engendran monstruos. Es un monstruo. Nayo dice que es un monstruo de 2 cabezas. Y es verdad, y como monstruo habría que tratar un poco. Hay algo muy bonito en ella, así que lo que dices, en la construcción estética de las formas de la película, que casi todo es real. O sea, todo lo que yo ahora te he dicho viene de haber leído a Aurora y de haber leído sobre ellas y de haber leído el libro de Guzmán, que las conoció y que habla de ellas y la acompañó hasta el final de su vida. Y cómo estas mujeres, por ejemplo, vestían verdaderamente de negro. Y vestían de negro como una declaración ética y política, porque el negro negaba el cuerpo en pro del intelecto. Y negaba el cuerpo, pero unas mujeres que estaban reivindicando el cuerpo femenino. Entonces, todo el rato, todo es contradictorio. Y hay algo también que está tan lleno de ideas y de conceptos y de contradicciones y de heridas, que toda la película está sublimada estéticamente. Y ese negro en esa casa tan fría, de colores fríos, clínicos, ordenados, modernos, de una modernidad muy fuerte, no muy fría, no sé, era cómo construir a ese monstruo que nunca levanta la voz. Ese monstruo que tiene una violencia soterrada en nombre de la libertad, que está obsesionada, como dice al final, desde que tuve a mi hija ya no pensé en mí, toda mi fuerza fue dinamitar gota a gota mi creencia en ese nuevo ser, pero no hay amor hacia ella, no hay verdadero amor, no hay, no hay el hecho de saber que es una persona con una conciencia libre, es tremendo. En la creación del gusto de Aurora, porque Aurora pueden ser muchas, y a Aurora nos las leíamos mucha información y de Aurora Hildegard, de cómo eran en realidad, y no eran exactamente así, pero no es que no lo fueran, eran así. Ayer me decía la profesora que me contó la historia, es que fue así, y yo no, claro, fue así, pero estas son nuestras elecciones para que llegue, porque esto es lo que tiene el cine, ¿no? Claro. Son elecciones éticas y estéticas. Y la creación del monstruo fue muy interesante y tiene mucho que ver también con ese thriller, con ese, bueno, pues con un hipercontrol
del personaje también. No sé, es un personaje oscurísimo que creo que precisamente por esa oscuridad puede alumbrar debates de mucha luz. Totalmente de acuerdo. Eres joven, perteneces a una generación en la que las mujeres, Alba, pueden expresarse, excepto en Afganistán, que lo tenemos muy presente, y que los mensajes de Hildegard no son especialmente raros, porque los podemos hablar con toda libertad. ¿Cómo has construido tú el personaje desde esa perspectiva de, bueno, es que para mí esto ya es pan comido, y trasladarte a la mentalidad no solo de una mujer, sino de una joven totalmente reprimida que tiene que hablar con seguridad realmente de lo que cree, y es de la liberación sexual de la mujer, ¿no? Que me llama mucho la atención, que ella no lo vive en su propia casa, ya lo hemos dicho, pero por el simple hecho de mi madre, si tengo la regla, no me va a dejar salir. O sea, es como, tía, lo que quieres es precisamente quitar esa vergüenza de la regla de la mujer, y a tu propia hija le estás diciendo, o sea, eso, la contradicción de lo moderno con lo tradicional. ¿Cómo lo has construido tú con esa perspectiva de generaciones, lógicamente? Actual. Pues fíjate que creo que desgraciadamente no hay tanta lejanía en la palabra de Hildegard, quizás sí en la época, desde luego, empezando por el sufragio femenino, que todavía no se había logrado. Sí que en el discurso de Hildegard hay algo tremendamente actual. Y yo con toda mi teoría y todo mi empoderamiento feminista, de repente leía escritos de una mujer de 1930, de 17 años, que me han descolocado la cabeza en el mejor de los sentidos, que me han hecho aprender, y que habla con un rigor de sexualidad femenina y con una libertad con la que no podemos hablar ahora o no se habla ahora, y de ciertos temas con una claridad y con unas ideas muy claras sobre pues eso, sexualidad femenina, sobre aborto regulado, sobre libertad sexual en las mujeres, y todo este tipo de cosas no son tan lejanas. O sea, habla de una manera que no resulta tan lejana. De hecho, en la peli mismamente, los discursos que da Hildegard son discursos que se podrían trasladar tal cual están escritos a día de hoy al Parlamento, y seguiría siendo revolucionario. O sea, que hay algo de que no hay tanta lejanía. Y luego sí que, por ejemplo, lo que comentabas de la regla, creo que de otra manera, pero sí que lo hemos vivido. Yo, siendo muy joven, tengo 24 años, y viviendo en un siglo que sin duda ha conquistado muchos derechos y muchas libertades, también hay otras muchas cosas que no somos conscientes, no sé hasta qué punto somos conscientes que todavía no somos tan modernas. Y, por ejemplo, con el tema de la regla, según me lo estabas contando, pues pensaba en el instituto, por ejemplo. Sí que no es tu madre no te deja salir de casa porque te ha venido la regla, pero nos pasamos los tampones por debajo del brazo para que nadie se entere de que tenemos la regla, o no puedo ir a la piscina porque tengo la regla, o no, ¿sabes? O no puedo mantener relaciones sexuales porque me da vergüenza, porque estoy con la regla y no me atrevo a comunicarlo. O sea, todo este tipo de cosas yo las he vivido en mi adolescencia, no son tan lejanas. O sea, no es la misma represión, pero sí que son cosas que me resultan, pues eso, no tan lejanas, o sea, que aún los Se me ocurre, y es un poco pena, que a raíz de lo que estabas comentando, de que te has leído estudios de los años 30, qué fatídico fue, ¿no?, la llegada de la guerra y la dictadura. Qué fatídico, porque quizá a lo mejor hubiésemos
no se sabe, pero ha avanzado bastante más en todas estas cuestiones. Pero bueno, Claro, no sabemos, pero sí que lo que llama la atención, bueno, una de las cosas que no puedes evitar pensar, creo, con la película es lo que pudo haber sido no fue. yo lo he pensado, sí. Y hay algo también en lo que justo que decía Alba, que dices, no solo que actual, porque las cuestiones, las preguntas y los conflictos, muchos son los mismos y no hemos avanzado tanto. No sé si hubiéramos avanzado más, no sé si somos tan frágiles que nuestro avance es en zigzag. Es difícil saber lo que son líneas paralelas de la historia, pero incluso una de las cosas que nosotros hablábamos mucho es como que es el hecho de que la palabra de Hildegard no solo nombra los debates actuales, sino que a veces la nombra con, como ha dicho Alba, con más claridad y más precisión. Y sería hoy revulsiva por esa claridad y esa inteligencia. A día de hoy es que los debates son un poco más de brocha joven. Totalmente. Y es muy interesante ver cómo ella habla, pues eso, del aborto, del laicismo, abre ese debate, sigue sin ser. A día de hoy, los discursos que nosotros analizamos, que algunos no los metimos, porque se comían mucho de la historia, lo brillantes que eran los discursos. Qué barbaridad. ¿Creéis, y es algo para ambas, que la figura de Hildegard se hace o nace? Porque yo cuando veía la película me preguntaba, vale, o sea, la niña ha respondido a esa formación, a esa disciplina, ¿o no? Nunca lo sabréis. Eso sin contar con que, y si no hubiese tenido una mujer y hubiese tenido un hombre, que Esto lo compré. Yo tenemos que pensar. ¿Qué hubiera hecho con un niño? claro, Lo matan. Lo tira al río. claro, es como, no me vale. Acaba con él Quiero, me voy a antes. quedar embarazada otra vez. Hombre, el debate de la biología y de la educación que está dentro de la eugenesia y de la niña eugénica, de cómo ella quería buscar al hombre, o sea, al espécimen genético que engendrase. Ella decía que necesitaba a alguien fuerte, sano y de inteligencia aprobada, que por eso decía, y que no pudiera arrebatársela jamás. Y que no. Por eso decía al cura que era buena de inteligencia aprobada. Y yo, bueno, era muy interesante esa parte biológica y la parte educacional. Creo que la película tiene también un debate de las pedagogías. Es una pedagogía brillante. Dices, ojalá todo el mundo hablará 9 idiomas, tocará el piano, le recitarán a Shakespeare mientras le peinan, hablarán de Hegel y de Nietzsche y de la existencia de Dios mientras te bañas, pero al mismo tiempo es una pedagogía de la represión, de la rigidez, y de ahí no puede salir nada bueno. Yo creo. Sí, es como hay un punto que es a costa de que... ¿A costa de qué? Según lo estabas contando, recuerdo, se me viene a la cabeza la secuencia con Abel en la que Hildegard le dice, todo quedan los libros. Así. Y él le dice, no todo quedan los libros, hay muchas más cosas ahí fuera. Y hay un punto también de esta pedagogía que se basa solo en el intelecto y en hablar 9 idiomas, tener 200 carreras y tener un nivel intelectual, pero es que la vida no es eso. Sí. O sea, la vida es eso, pero la vida es mucho más. Y hay muchas más cosas que son la vida, más allá del intelecto, y que un buen pedagogo, un buen educador, un buen madre y padre, también tiene que regalarle a su hijo ese descubrimiento del mundo. Bueno, creo que ya hemos acabado. Tengo 1000 cosas en la cabeza que preguntaros, pero la figura de Alfa, entre tanto negro, ¿sabes? Esa galga, además una galga, libertad y tal, me ha parecido fascinante. O sea, la película tiene mensajes visuales brutales. Me encanta tu papel. O sea, me parece que para lo jovencita que eres, o sea, le das una madurez y le aportas una seguridad brutal. Y Nauya, caso Cotetan. Bien, nada, haceros una foto para... Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, qué bien. Ya te puedo hacer también una pregunta que ha salido varias veces, que es que hubiera sido de Hildegard. Entonces yo te... Mira, tengo la crítica escrita, embargada todavía, y empiezo así. Así, Empiezo así diciendo, imagino una Hildegard conferenciante por todo el mundo, imagino una Hildegard con sus dificultades, pero uniendo a hombres y mujeres en una misma causa. O sea, y así empieza la crítica, porque es lo que me provoca la película. Y es genial que te provoque eso, porque dices, eso es lo que nosotros, o sea, como trabajamos el personaje de Alba y lo que hubiera sido.
pero si se hubiera, como anuncia en la película, si realmente hubiera sido capaz de romper el yugo materno, porque si no podría haber sido un monstruo, hija de esa pedagogía de la rigidez. También es verdad. Pero lo bueno de la película es que ella se revela, ¿no? Sí, O sea, es que al como- revelarse rompe eso. Claro, y Pero si en la vida real, que no lo sabemos, claro, nunca lo Claro. sabemos, no lo hubiera roto, a veces lo pienso, digo, Hildegard podría haber sido otro monstruo. Totalmente. otra Aurora. Totalmente. Otra Aurora, de hecho, ya empezaba a tener tics y trastornos eficaces. O sea, es que la porcenta era imposible que no. Bueno, os dejo descansar. Mil gracias. Ha sido un placer hablar con Igual, vosotras. placerazo.